Y si aquello que tanto buscas no llegara con más esfuerzo, sino con más calma, el budismo enseña que no es la lucha la que ordena la vida, sino la tranquilidad profunda del corazón. Bienvenido a Paz en el Presente. Un espacio para detenerte, respirar y recordar que lo bueno llega cuando dejas de forzarlo. Según la filosofía budista, la pureza interior atrae todo lo bueno. La mente humana ha sido entrenada durante siglos para creer que la vida responde al esfuerzo, a la lucha constante, a la perseverancia y al control. Desde pequeños, aprendemos que debemos perseguir lo que queremos, proteger lo que tenemos, competir por reconocimiento y forzar los resultados para sentirnos seguros. Pero rara vez se nos enseña a detenernos, a escuchar o a confiar en que la vida continúa incluso cuando no intentamos controlar cada pequeño detalle. Ese vacío es precisamente lo que lleva a muchas personas al agotamiento sin saber por qué. Sin embargo, el budismo observa esta dinámica desde una perspectiva completamente distinta. Para esta antigua tradición, no es la tensión la que transforma la realidad, sino la quietud. No es la preocupación la que atrae lo bueno, sino la serenidad profunda del alma. La serenidad no es pasividad, resignación ni desconexión del mundo. Esta serenidad no elimina la acción, sino que purifica la motivación detrás de la acción, para que cada paso ya no esté impulsado por el miedo o la carencia. Es un estado interior en el que la mente deja de resistirse a la vida y comienza a fluir con ella. Cuando la mente está en calma, la percepción se vuelve clara. Cuando la percepción es clara, las decisiones se toman desde la sabiduría y no desde el miedo. Y cuando las decisiones están alineadas con la verdad interior, la vida responde con armonía. En ese estado, la persona deja de reaccionar de manera instintiva y comienza a vivir desde la elección consciente y una confianza profunda. El budismo enseña que todo en el universo opera a través de la resonancia. Aquello que vibra en la quietud atrae circunstancias serenas. Aquello que vive en conflicto interior crea conflicto exterior. No porque el mundo castigue o recompense, sino porque la mente condiciona la experiencia. La quietud no cambia lo que ocurre afuera, cambia la forma en que lo experimentamos. Y esa transformación interior inevitablemente modifica el curso de nuestra existencia. Como la superficie tranquila del agua, refleja el cielo con mayor claridad. Una mente apaciguada permite que la verdad se revele sin necesidad de forzarla. Este texto no pretende ofrecer frases vacías ni promesas ilusorias. Busca ayudarte a comprender más profundamente cómo la paz interior se convierte en una fuerza silenciosa capaz de atraer claridad, oportunidades, relaciones sanas y una sensación auténtica de plenitud. Esto no es huir del dolor, sino aprender a convivir con él sin resistencia. Esta aceptación no debilita a la persona, sino que la vuelve más firme frente a todas las transformaciones. Lo importante no es perseguir la felicidad, sino crear las condiciones interiores para que lo bueno llegue de manera natural. A lo largo de estos 5 ejes, exploraremos cómo la calma se convierte en un imán natural que atrae todo lo que realmente necesitamos. No desde teorías abstractas, sino desde la experiencia cotidiana. Porque la sabiduría budista no fue creada para monasterios aislados, sino para la vida real, con sus desafíos, pérdidas, dudas y renacimientos. Es precisamente en la vida diaria, en medio de los pequeños roces, donde la quietud demuestra su verdadera fuerza. Ahora comenzamos con el primer pilar: comprender por qué la quietud no es una debilidad, sino una de las fuerzas más grandes que existen. La quietud como una fuerza invisible que regula la vida. En la visión dominante del mundo moderno, la quietud suele confundirse con falta de ambición, lentitud o incluso fracaso. Las personas que corren, hablan fuerte, reaccionan rápido y siempre parecen ocupadas. Son admiradas, pero esa ocupación constante a menudo esconde una inseguridad profunda que pocos se atreven a enfrentar. En contraste, quien se mueve con serenidad parece no verse afectado por el ritmo frenético que lo rodea. Sin embargo, el budismo enseña que esta calma exterior no es ausencia de movimiento, sino dominio interior. La serenidad es una fuerza invisible
porque no necesita demostrarse, no busca reconocimiento externo, ni reacciona ante provocaciones innecesarias. Es la fuerza de quien ya no es arrastrado por cada ola emocional pasajera. Cuando una persona cultiva la quietud, su energía deja de dispersarse en reacciones impulsivas y comienza a concentrarse en lo esencial. Esta concentración genera claridad, y con el tiempo, la claridad trae orden a la vida. Una mente inquieta interpreta la realidad de forma distorsionada. Percibe amenazas incluso cuando no existen. Y es aquí donde la quietud se convierte en la llave que abre una nueva manera de vivir con menos miedo, con mayor claridad y con una libertad que nace desde dentro. Esa mente crea expectativas irreales. Se aferra a resultados específicos y sufre cuando la vida no sucede como espera. En cambio, una mente calmada observa sin juzgar de inmediato. Reconoce lo que ocurre sin añadir pensamientos innecesarios. Esta observación lúcida permite una acción precisa. Sin prisa, el budismo afirma que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los acontecimientos en sí, sino de la resistencia mental a lo que sucede. Es esa resistencia silenciosa la que convierte una experiencia simple en una carga prolongada, porque la mente exige constantemente que la realidad sea distinta de lo que es. Cuando algo no coincide con nuestros deseos, la mente lucha. Esa lucha genera tensión, y la tensión se convierte en un estado permanente. Vivir en tensión constante estrecha la percepción, reduce la sensibilidad y nos impide reconocer las oportunidades reales que están presentes. En cambio, la quietud crea espacio. Ese espacio es como una pausa entre dos respiraciones, donde la persona puede detenerse, sentir y elegir, en lugar de reaccionar por costumbre. Cuando la mente ya no está dominada por la resistencia, se vuelve más receptiva, escucha mejor, siente mejor, comprende mejor. En ese estado, las decisiones dejan de ser reacciones emocionales y se transforman en respuestas conscientes. Y una respuesta consciente, incluso en situaciones difíciles, siempre genera menos daño y más aprendizaje. Esta lucidez no hace que la vida sea perfecta, pero convierte cada experiencia en algo valioso y lleno de sentido para aprender. Desde la perspectiva budista, la vida no necesita ser forzada. Todo tiene su propio ritmo, su propio tiempo para madurar. Así como una fruta no puede apresurarse sin perder su sabor. Los procesos internos no pueden ser interrumpidos sin consecuencias. La quietud nos permite respetar ese ritmo natural, no porque renunciemos a los sueños, sino porque comprendemos que la impaciencia los debilita. La paciencia, en este contexto, no es una espera pasiva, sino una confianza profunda en el propio proceso. Cuando una persona vive en un estado de calma, el entorno que la rodea comienza a reorganizarse de manera casi imperceptible. Las conversaciones se vuelven más claras. Los conflictos disminuyen o se resuelven con mayor facilidad. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no nacen de la necesidad, sino de una elección consciente. La persona serena no busca la perfección en los demás. Y precisamente eso crea libertad en el vínculo, incluso ante las dificultades. La persona tranquila las enfrenta con una mayor estabilidad emocional. Esto no significa que no sienta dolor, miedo o tristeza. Significa que no queda atrapada en esas emociones. Las reconoce, las procesa y las deja pasar. La mente serena no se identifica por completo con lo que siente. Esta suave distancia aporta una fortaleza interior que no necesita dureza ni negación. Observa las emociones como fenómenos temporales, no como verdades absolutas sobre la realidad o sobre ti mismo. En este punto, el budismo ofrece una enseñanza fundamental, aquello a lo que no se le opone resistencia. Se transforma. Cuando dejamos de resistir la experiencia presente, algo se relaja profundamente dentro de nosotros. Esta relajación no es rendición, sino aceptación lúcida, y es precisamente en esa aceptación donde una sabiduría profunda comienza a revelarse poco a poco, guiando a la persona a vivir en mayor armonía consigo misma y con la vida. Y la aceptación consciente disuelve gran parte del sufrimiento innecesario. Esta aceptación no es una resignación pasiva,
sino un estado de lucidez en el que la persona deja de desperdiciar energía luchando contra lo que está ocurriendo. La serenidad también actúa como un filtro natural. Las personas, las situaciones y las oportunidades que no están alineadas con nuestra felicidad dejan de tener lugar en nuestra vida. No porque las rechacemos activamente, sino porque ya no resuenan con nuestra energía, como un río que de manera natural elimina los obstáculos que no le pertenecen. La vida interior también se reajusta por sí misma cuando deja de ser interferida por el miedo y la coerción. Por el contrario, aquello que es armónico llega con mayor facilidad. Así, sin un esfuerzo consciente, la vida comienza a ordenarse. Desde fuera, puede parecer suerte. Desde dentro, la sensación es de coherencia. Esta coherencia trae consigo la percepción de que todo está ocurriendo en su lugar. Aunque no siempre sea fácil o cómodo, la quietud no atrae las cosas buenas por magia, sino por armonía, cuando mente, cuerpo y acción se sincronizan. El camino se vuelve más claro, y lo que llega sin violencia, sin ansiedad, sin agotamiento extremo. En ese estado, la persona ya no necesita demostrar ni competir, porque su sola presencia es lo suficientemente fuerte como para guiar. El primer paso es comprender que la calma no es un lujo, sino una necesidad esencial. No es una recompensa que se obtiene cuando todos los problemas se resuelven, sino un método que nos ayuda a afrontar lo esencial. La calma es como un suelo firme bajo los pies, que nos permite permanecer estables incluso cuando el viento cambia de dirección. La serenidad no elimina los desafíos, pero transforma por completo la manera en que los enfrentamos. Y ese cambio es precisamente el comienzo silencioso de todo lo bueno que empieza a manifestarse en la vida. Porque cuando la mente deja de resistirse, la sabiduría natural encuentra espacio para revelarse y guiar. La serenidad no es solo una cualidad interior, sino también un estado que redefine la relación entre la mente y el tiempo. Gran parte de la ansiedad humana nace de una percepción distorsionada del pasado y del futuro. Esta percepción aleja a la persona del presente, el único lugar donde puede ocurrir la sanación. El pasado se convierte en culpa, nostalgia o arrepentimiento. El futuro se convierte en miedo, expectativa o impaciencia. Entre estas dos dimensiones del tiempo, la mente pierde la capacidad de habitar y crea su propio sufrimiento. Entre estos dos extremos, el presente se reduce a un simple puente, que nunca llega a ser vivido plenamente. El budismo observa este fenómeno con claridad y señala que la mayor parte del sufrimiento no ocurre en el presente, sino en una mente que se desplaza constantemente fuera del momento actual. Y es precisamente el regreso al presente el primer paso hacia la libertad interior. La quietud surge cuando este desplazamiento se detiene, cuando la mente deja de saltar entre lo que ya ocurrió y lo que aún no existe. Aparece entonces una sensación de espacio interior. Este espacio no necesita ser creado, solo reconocido. No es un vacío, sino un lugar de presencia. En esa presencia, la vida se experimenta tal como es, sin filtros excesivos. Los sonidos se escuchan con mayor claridad. Las emociones se sienten sin exageración. Los pensamientos pierden su dominio. Y en esa sencillez, una profunda sensación de paz comienza a expandirse. En este estado, la mente no necesita defenderse ni anticipar, simplemente existe. Esta existencia pura es la base de la sabiduría práctica del budismo. Y esta presencia transforma profundamente la experiencia de vivir. El budismo enseña que el momento presente es el único lugar donde algo puede suceder de verdad. Todo lo demás es memoria o imaginación. Reconocer esto es reconocer la única puerta que conduce a la libertad. Sin embargo, una mente entrenada en la inquietud considera que el momento presente no es suficiente. Busca constantemente algo más, algo mejor, algo diferente. Ese ciclo de búsqueda es la raíz de un cansancio mental prolongado. Esta búsqueda incesante genera una sensación de carencia que nunca se satisface, incluso cuando se alcanza lo deseado. La mente ya se ha desplazado hacia un nuevo objetivo. Así, la paz se pospone indefinidamente.
Esta postergación solo termina cuando la persona deja de huir del instante que está viviendo. La serenidad comienza cuando se reconoce este patrón sin juzgarlo. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de dejar de obedecerlos ciegamente. Y es precisamente en esa no obediencia donde se abre la libertad interior. Observar cómo la mente se aferra al pasado o se proyecta hacia el futuro trae consigo una comprensión silenciosa. Esta comprensión no nace del esfuerzo analítico, sino de una simple visión sin juicio. Sin intervención, ninguno de estos dos caminos puede ofrecer estabilidad duradera. Solo el presente, vivido con atención plena, tiene la capacidad de traer equilibrio. El presente no es un concepto, sino una experiencia viva que ocurre ahora mismo. Al vivir plenamente en el presente, la mente se vuelve menos reactiva. Esta menor reactividad no es indiferencia, sino la señal de una interioridad lo suficientemente firme como para no ser arrastrada por los impulsos. Las situaciones ya no se interpretan de inmediato como amenazas ni como oportunidades que deben ser aprovechadas a cualquier precio. Se convierten en experiencias que pueden atravesarse con ecuanimidad. Y en esa ecuanimidad, la persona conserva la claridad, sin perder su humanidad. Esta ecuanimidad es uno de los pilares centrales del camino budista. No es indiferencia, sino una relación madura con la experiencia. Una relación que no evita, no posee, sino que está plenamente presente con lo que sucede. Cuando una persona alcanza la calma interior, deja de ser arrastrada por emociones extremas. Siente con profundidad, pero no se hunde en ellas. El éxito no provoca euforia desmedida. El fracaso no genera derrumbe emocional. Todo se vive con una estabilidad que permite aprender sin conducir a la autodestrucción. Esta estabilidad es como un punto de apoyo interior, siempre presente, incluso cuando las circunstancias cambian. Esta estabilidad resulta profundamente atractiva, tanto a nivel interno como externo, no porque se exhiba, sino porque genera una sensación natural de seguridad y confianza en el plano interior, porque reduce la tensión psicológica en el plano exterior, porque fomenta la confianza y la coherencia. La vida responde de manera distinta ante una mente que no exige ni se resiste. Cuando ya no hay tironeo ni empuje contra la realidad comienza a abrirse. Las oportunidades aparecen con mayor claridad, porque la percepción ya no está nublada por la prisa. Las relaciones se vuelven más sinceras porque no están dominadas por la necesidad de llenar vacíos emocionales. Se construyen desde la elección, no desde la carencia. Incluso el trabajo y la creatividad fluyen de manera más natural, porque la mente no queda paralizada por el miedo a equivocarse. La creatividad florece cuando deja de estar vigilada por el temor al juicio. El budismo enfatiza que el apego es una de las principales fuentes del sufrimiento. No la emoción en sí, sino el aferrarse a la emoción. El apego no significa amar o disfrutar, sino aferrarse a personas, resultados, identidades o ideas sobre cómo debería ser la vida. Ese aferramiento contrae la mente. Ese aferramiento genera una tensión constante, porque la realidad rara vez coincide por completo con nuestras expectativas. La serenidad surge cuando aprendemos a soltar sin renunciar, a participar sin poseer, soltar. Y en este contexto, es soltar el control, no soltar la vida. Soltar no significa perder interés por la vida. Significa dejar de intentar controlarla por miedo. Cuando el miedo se aquieta, la vida se guía a sí misma. Cuando el control se debilita, la sabiduría natural del ser humano comienza a revelarse. Es una sabiduría que no necesita demostrarse ni luchar. Esta sabiduría no calcula ni se preocupa. Es intuitiva, sensible y profundamente conectada con el presente. Desde este estado, la acción se vuelve más precisa y menos agotadora, porque la energía ya no se filtra a través de la ansiedad. Una mente en calma no necesita probar nada. No compite constantemente. No se obsesiona con compararse. Y no vive en un estado permanente de búsqueda de aprobación externa. La plenitud interior reemplaza la necesidad de validación. Esto no la aísla. Por el contrario, le otorga libertad. La libertad de ser ella misma sin defensas. Al no depender de la aprobación de los demás, puede relacionarse de manera auténtica. Y la autenticidad
es una de las cualidades más poderosas para atraer experiencias significativas, porque la vida siempre responde a la verdad. En la tradición budista, se enseña que, cuando se deja de perseguir la felicidad como un objeto externo, se comienza a descubrir una serenidad que no depende de las circunstancias, y esta serenidad se convierte en el fundamento más sólido de una vida consciente. Esta serenidad no es un estado de euforia pasajera, sino una base firme, desde la cual todo puede ser vivido. Es un fundamento que no se tambalea ante las circunstancias, que no se derrumba frente a los cambios. Desde esta base, incluso el dolor pierde su carácter absoluto. Duele, pero no destruye. Afecta, pero no define. La diferencia radica en que el dolor se siente, pero ya no ocupa todo el espacio interior. El tiempo, cuando se vive desde un estado de quietud, deja de ser un enemigo. Ya no se percibe como algo que se escapa o que ejerce una presión constante sobre nosotros. El tiempo se convierte en un compañero, no en un adversario al que haya que vencer. Se vuelve un fluir natural, donde cada instante tiene su propio propósito. La impaciencia se desvanece poco a poco, porque se comprende que todo proceso necesita su propio ritmo. Esta comprensión trae consigo una profunda sensación de confianza en el proceso de la vida. Forzar ese ritmo solo crea resistencia y frustración. Esta comprensión transforma la relación con los resultados. Trabajas, cuidas, actúas, pero sin obsesión. La acción surge de la presencia, no del miedo a la pérdida. Haces lo que es necesario y luego sueltas. El resultado deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una consecuencia natural. Soltar aquí no significa abandonar, sino confiar cuando llega algo bueno. Agradeces cuando las cosas no salen como esperabas. Aprendes de ello. En ambos casos, la serenidad permanece. Esta estabilidad es el punto de apoyo más duradero. Muchas personas creen que la calma solo puede alcanzarse cuando la vida es estable. El budismo enseña lo contrario. La calma no espera condiciones perfectas. La calma es lo que nos permite afrontar los desafíos de la vida. Esperar a que todo esté en orden para encontrar paz es invertir el proceso. La paz va primero, no después. La paz no es el final del camino. Es la base que hace el camino más transitable. Cuando la base es firme, los pasos se vuelven naturalmente ligeros. Cuando una persona vive centrada en el presente, su energía no se dispersa. Esta concentración natural fortalece la atención, la sensibilidad y la intuición. La intuición despierta cuando la mente deja de hacer ruido. Reconocer las señales, escuchar el cuerpo y sentir cuando las cosas están en armonía y cuando no, se vuelve más fácil. Esta capacidad de discernimiento es una forma de sabiduría profunda. Es una sabiduría que nace de la escucha, no del análisis. La quietud también transforma la manera en que se experimenta el deseo. El deseo deja de ser un impulso y se convierte en intención. La intención nace de la claridad, no de la carencia. Una intención clara no genera ansiedad, simplemente orienta la acción. La acción se vuelve entonces coherente y constante. Desde esta intención, la persona avanza con firmeza, pero sin rigidez. Se adapta cuando es necesario, se detiene cuando corresponde y continúa cuando el momento es propicio. Esta flexibilidad es señal de una sabiduría madura. La mente serena comprende que no todo necesita resolverse de inmediato. Algunas cosas necesitan ser dejadas en paz para revelarse por sí mismas. Algunas preguntas requieren tiempo para madurar. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Algunas decisiones solo se aclaran cuando la mente deja de presionarlas. La presión nubla, la quietud ilumina. Esta paciencia profunda no es resignación, sino respeto por la naturaleza de los procesos internos. Respetar el ritmo es respetar la vida. Al vivir de esta manera, algo cambia silenciosamente en la relación de la persona con la vida. La confrontación es reemplazada por la cooperación. La persona deja de exigir desesperadamente que todo sea distinto y comienza a cooperar con la realidad. Cooperar con la realidad no te debilita, te vuelve más firme. Esta cooperación
no significa aceptar la injusticia ni permanecer en situaciones dañinas, sino actuar desde la claridad y no desde la reacción impulsiva. La claridad siempre va acompañada de compasión y responsabilidad. Entonces, la quietud se convierte en una forma de sabiduría aplicada. Una sabiduría que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo sostener. Esta es la sabiduría del equilibrio. Una sabiduría que no se aprende en los libros, se cultiva a través de la observación de la mente y de la experiencia cotidiana. Cada instante vivido con conciencia es una lección. A medida que esta práctica se profundiza, la sensación de estar siempre persiguiendo algo comienza a disolverse. La plenitud sustituye a la carencia. La vida deja de parecer una carrera interminable y se convierte en una sucesión de momentos cerrados en sí mismos. Cada instante, por sí solo, ya es completo. Desde esta perspectiva, las cosas buenas no necesitan ser atraídas mediante el esfuerzo. Simplemente llegan porque no existe resistencia interior que las bloquee. La vida fluye de manera natural cuando la mente no obstruye el cauce. Por ello, la serenidad no se manifiesta como un estado pasivo, sino como un terreno fértil, donde toda semilla auténtica puede germinar. En ese ámbito, las semillas adecuadas brotan de forma natural, no todas al mismo tiempo, no de la misma manera, pero siempre, en el momento justo. Ninguna semilla es olvidada. Solo hay semillas que necesitan más tiempo en la oscuridad. Y cuando esto se comprende, la confianza sustituye al miedo. La presencia reemplaza a la ansiedad. Y la vida comienza a sentirse más digna de ser vivida que nunca. Esa sensación de plenitud no nace de la perfección, sino de estar en el lugar correcto dentro de uno mismo. Cuando estés listo, continuaré con la siguiente parte, manteniendo el mismo estilo, la misma profundidad y la misma estructura fluida, porque este camino no tiene prisa, solo requiere disposición interior. La quietud también transforma por completo la relación de una persona consigo misma. Cuando el interior se aquieta, la manera en que nos miramos se vuelve más suave. En una mente inestable, el diálogo interno suele ser duro, exigente y, a menudo, cruel. La voz interior juzga, compara, recuerda errores del pasado y anticipa fracasos futuros. Esa voz parece ser nosotros, pero en realidad es solo un viejo hábito de la mente. Nunca se detiene, ni siquiera cuando el cuerpo está en reposo. Y es precisamente esa incesancia la causa profunda del agotamiento. El budismo identifica este fenómeno como una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, la identificación constante con un yo mental que necesita ser validado, defendido y reafirmado sin descanso. El sufrimiento no está en el pensamiento, sino en creer que el pensamiento somos nosotros. La pureza comienza cuando esa identificación se debilita, cuando la mente se aquieta. Entonces, la persona puede observar los pensamientos sin confundirlos con su propia identidad. Ese pequeño espacio crea una libertad inmensa. Un pensamiento deja de ser una orden o una verdad absoluta y se convierte en un acontecimiento pasajero. Llega, permanece un momento y se va. Esa distancia interior no genera frialdad, sino, por el contrario, compasión, porque cuando ya no es necesario defenderse, el corazón se ablanda de manera natural. Al observar con claridad cómo surgen los pensamientos, también se comprende su fragilidad. Esa fragilidad no es aterradora, es profundamente humana. La persona deja de culparse por lo que siente o piensa y comienza a tratarse a sí misma con una comprensión más compasiva. La compasión dirigida hacia el interior es el cimiento de toda sanación. El budismo enseña que el yo, tal como solemos concebirlo, no es una entidad fija, sino un proceso en constante cambio. Cuando esto se comprende, la carga de tener que ser alguien empieza a caer, a pegarse a una imagen rígida de uno mismo, en la que creemos, genera conflicto, porque la vida inevitablemente nos empuja a transformarnos. La vida no se opone a nosotros, simplemente nos invita, una y otra vez, a crecer. La serenidad surge cuando esta transformación es permitida sin resistencia. Permitir es el acto más valiente de la conciencia.
En lugar de intentar mantener una identidad estable, la mente aprende a adaptarse a los cambios internos. Esta adaptación no nos hace perdernos, sino que nos ayuda a regresar a una esencia más profunda. Esta flexibilidad interior reduce de manera significativa el sufrimiento innecesario. Mucho sufrimiento se disuelve simplemente porque dejamos de oponernos a nosotros mismos. Muchas personas sufren no por lo que les ocurre, sino porque creen que no deberían sentirse así. Esa creencia cierra el corazón en silencio. Niegan su tristeza, se culpan por su miedo y sienten vergüenza de su propia vulnerabilidad. Y es precisamente esa vergüenza la que prolonga la herida. Esta lucha interna multiplica el dolor, dolor añadido al dolor. La serenidad aparece cuando te permites sentir sin juzgar. Cuando reconoces que cada emoción tiene una función y un tiempo limitado de existencia. Toda emoción quiere ser escuchada, no expulsada. Al aceptar la experiencia interior tal como es, creas un espacio para la sanación natural. La sanación no necesita ser forzada. Necesita seguridad. Las emociones, cuando no son reprimidas ni exageradas, siguen su propio curso y se disuelven por sí mismas. Como las nubes cuando no se las retiene. La mente aprende que no necesita controlar cada estado interno para sobrevivir. Esta comprensión trae un alivio profundo. La confianza profunda en esta capacidad natural de autorregulación es uno de los mayores regalos de la práctica budista. Un regalo silencioso, pero duradero. La quietud también transforma la relación de una persona con los errores. Solo cuando deja de haber miedo, podemos aprender de verdad. En una mente inquieta, equivocarse se vive como una amenaza a la propia identidad, como si un error pudiera destruir quiénes somos. Los errores suelen verse como pruebas de incompetencia personal, pero cuando la mente está en calma, el error se convierte en información neutral, sin culpa. No define a la persona, sino que orienta el proceso de aprendizaje. Aprender deja de ser un castigo y se convierte en un camino. Esta diferencia cambia por completo la manera de afrontar los desafíos. El desafío ya no es un enemigo. Cuando el miedo a equivocarse disminuye, la creatividad se libera. La creatividad solo florece en un espacio de seguridad. Las personas se atreven a explorar, se atreven a probar, se atreven a expresarse sin la presión de tener que hacerlo todo perfecto. Y es precisamente ahí donde comienza el camino auténtico. Esta libertad interior atrae experiencias más ricas, porque la vida responde con mayor flexibilidad a quienes no se vuelven rígidos ante la posibilidad del fracaso. Porque, cuando ya no se teme fallar, también se deja de encasillar la propia vida en elecciones seguras y limitadas. En este sentido, la serenidad no solo atrae lo bueno, sino que también nos permite reconocerlo cuando llega. Muchas cosas valiosas han pasado frente a nosotros simplemente porque la mente estaba demasiado tensa como para percibirlas. Otro aspecto fundamental es la relación con el silencio. El silencio no es un vacío, sino un espacio vivo de conciencia. Para muchas personas, el silencio resulta incómodo, porque en el silencio ya no hay dónde esconderse. En él, los pensamientos y emociones que antes eran reprimidos por la distracción constante empiezan a emerger. No emergen para dañarnos, sino para ser vistos. El budismo no propone huir de este silencio, sino habitarlo. Habitar el silencio significa tener el coraje de permanecer con uno mismo. En el silencio, la mente revela sus patrones más profundos, patrones que han dirigido nuestra vida de manera inconsciente. Al observarlos sin intervenir de forma forzada, surge una comprensión que no puede alcanzarse mediante el análisis intelectual. Esa comprensión llega suavemente, pero toca muy hondo. La conexión con este silencio interior fortalece la estabilidad emocional. Es como encontrar un ancla en medio de una corriente. La persona aprende que no necesita estímulos constantes para sentirse viva. La vida no reside en la intensidad, sino en la presencia. Descubre una presencia serena que no depende de las circunstancias externas. Desde ahí, el valor personal deja de estar condicionado. Desde ese estado de presencia, las experiencias placenteras se disfrutan sin apego y las dificultades se atraviesan sin desesperación, porque ya no existe una identificación total con los resultados. La vida se vuelve más simple, pero no más pobre.
más ligera, pero no superficial. Esa simplicidad tiene profundidad. El silencio también influye en la forma de establecer límites. Cuando hay claridad interior, los límites ya no son defensivos. Una mente inquieta oscila entre la complacencia excesiva y la reacción agresiva. Dos extremos que nacen de la misma raíz, la inseguridad. En cambio, una mente serena reconoce con claridad sus necesidades y las comunica sin agresión. No necesita alzar la voz para ser escuchada. Esta coherencia fomenta relaciones más equilibradas y reduce conflictos innecesarios. La calma se convierte en un lenguaje común. Desde la perspectiva budista, la autoestima auténtica no puede separarse de la serenidad. No necesita construirse, solo reconocerse. No se trata de arrogancia, sino de un aprecio sereno por la propia experiencia. Un aprecio tanto por la luz como por la sombra. Una persona serena no necesita imponerse ni justificarse constantemente, porque ya descansa en su propio valor. Su presencia transmite seguridad, no a través del control, sino a través de la estabilidad. Una estabilidad que se expande en silencio. Esta cualidad es profundamente atractiva y crea un entorno de confianza. La confianza surge cuando no hay defensa. La autocompasión, entendida desde el budismo, no es lástima, sino una comprensión profunda del sufrimiento humano, incluido el propio sufrimiento. Al desarrollar autocompasión, la persona deja de verse como un caso aislado y reconoce su experiencia como parte de la condición humana. La soledad se disuelve en esta comprensión. Esta comprensión reduce la sensación de aislamiento y fortalece los vínculos con los demás. Ya no estamos al margen de la vida. La paz interior se expande como armonía en las relaciones, porque la forma en que nos tratamos siempre se refleja hacia afuera. Cuando la mente deja de criticarse, se libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en el conflicto interno. La energía que antes se consumía en la autocrítica y la comparación ahora se destina a la atención, la creatividad y el cuidado consciente de uno mismo. La vida comienza a fluir de manera más natural, se vuelve más liviana, no porque haya menos desafíos, sino porque hay menos resistencia. El budismo señala que la paz verdadera no reside en eliminar todas las dificultades, sino en dejar de convertirse en enemigo de uno mismo. Este momento marca el regreso. Esta reconciliación interior es un proceso que se cultiva poco a poco, instante tras instante. No hay saltos repentinos, solo paciencia. Cada vez que eliges responder con amabilidad en lugar de juicio, la quietud se profundiza. Cada vez así, vuelves a casa, cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo. La libertad interior se fortalece, una libertad silenciosa, pero duradera. Esta libertad no es ostentosa ni llamativa, simplemente es real. Se manifiesta en gestos sencillos: respirar antes de reaccionar, escuchar sin interrumpir, descansar sin sentir culpa, avanzar sin apresurarse. Estos pequeños gestos suelen ser subestimados, pero es precisamente en ellos donde la atención plena se vive de verdad. Sin embargo, su impacto es profundamente transformador. Profundo, porque toca la raíz de la forma en que estamos presentes en la vida cotidiana. Una persona que vive desde esta base atraerá situaciones más acordes con su felicidad, no porque las busque obsesivamente, sino porque ya no acepta menos que eso. No es una exigencia de cambio, sino una claridad natural sobre lo que merece ser conservado. La serenidad también redefine el concepto de éxito. Despoja la presión de demostrar el propio valor a través de logros externos, en lugar de medirlo solo por resultados visibles. Se empieza a valorar la armonía interior, una armonía silenciosa, pero persistente. A lo largo del tiempo, un logro alcanzado en medio de una ansiedad extrema pierde su brillo. Puede ser admirado, pero no ofrece descanso interior. En cambio, un pequeño avance, vivido con calma, adquiere un significado profundo, porque no deja grietas en el alma. Esta reevaluación transforma las prioridades y orienta la vida hacia lo que realmente importa, hacia lo que nutre, en lugar de lo que agota. Al adoptar este modo de vivir, la persona se da cuenta de que muchas dificultades pasadas eran innecesarias. No porque la vida se haya vuelto más fácil,
sino porque la mente se ha vuelto más clara. La claridad no elimina los desafíos, pero ilumina el camino para atravesarlos. La claridad reduce el conflicto, y al reducir el conflicto, se abre espacio para que lo bueno llegue. No como una recompensa, sino como una consecuencia natural. Una consecuencia que nace de la ausencia de resistencia. Así, la serenidad se expresa en la práctica cotidiana de la honestidad interior. Una honestidad sin juicio, sin adornos. Una práctica que no busca la perfección, sino la presencia. Que no promete una felicidad eterna, sino una estabilidad profunda. Una estabilidad suficiente para permanecer con uno mismo. Desde esta estabilidad, la vida fluye con mayor armonía. Y lo que llega, lo hace sin violencia, sin miedo, sin prisa, como un río que no necesita ser forzado para fluir. Al comprender esto, la persecución externa pierde intensidad. Este aquietamiento no es pérdida de motivación, sino un regreso al rumbo correcto. La persona deja de perseguir estados ideales y comienza a vivir plenamente la realidad. Vivir plenamente no es aceptar todo sin discernimiento, sino ver todo con claridad. En esta vivencia plena, lo bueno encuentra el espacio necesario para manifestarse, no porque sea invocado, sino porque siempre ha estado presente, esperando a que la mente deje de intervenir. El silencio interior es la invitación. La quietud también transforma profundamente la manera en que una persona interactúa con el mundo exterior. Ya no a través del filtro de la defensa. No solo cambia la experiencia interna, sino que también transforma la forma en que se percibe a los demás. Las situaciones y los acontecimientos inesperados. Cada cosa que ocurre deja de ser etiquetada con demasiada rapidez. Una mente inestable suele interpretar el mundo como un lugar hostil, impredecible o injusto, porque en su interior ya hay conflicto. Busca constantemente señales de amenaza o de aprobación. Por el contrario, una mente serena observa el mundo con mayor neutralidad y apertura. No porque ignore los desafíos, sino porque deja de interpretarlos como ataques personales. Se restablece la distinción entre el hecho y la historia. La sabiduría budista enseña que la realidad exterior no es tan sólida ni tan inmutable como creemos. La realidad es tan flexible como la propia mente. Gran parte de lo que experimentamos como el mundo es, en realidad, un reflejo de nuestro estado mental. Cuando la mente está en conflicto, el mundo también parece estarlo, porque la mirada está fragmentada. Cuando la mente se aquieta, el mundo se vuelve más amable, no porque la vida haya cambiado, sino porque ha cambiado la forma en que nos relacionamos con ella. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de amplificarlos con nuestra interpretación. La exageración se disuelve, y la realidad vuelve a su tamaño real. Esta transformación es especialmente evidente en la forma en que vivimos las relaciones humanas. Las relaciones se convierten en un lugar de encuentro, no en un campo de batalla. Una mente ansiosa suele establecer vínculos desde la expectativa, el miedo al abandono o la necesidad de control. Busca que el otro llene vacíos internos o confirme una identidad frágil. Esos vacíos no son un error, sino una señal de que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Estas dinámicas generan dependencia emocional, resentimiento y decepción. La dependencia crece silenciosamente cada vez que entregamos a otros el poder sobre nuestra paz interior. En cambio, una mente serena se vincula desde un estado de plenitud interna. Se conecta no para tomar, sino para encontrarse. No necesita poseer al otro ni exigirle que sea de determinada manera. Esta libertad no es frialdad, sino profundo respeto. Esta libertad interior permite crear vínculos más sanos y auténticos. Cuando no esperamos que el otro nos complete, las relaciones se convierten en espacios de conexión, no en mecanismos de compensación. La relación pasa a ser un lugar para compartir, no para que el otro nos sane. Esta paz nos permite escuchar sin defendernos, expresar emociones sin agresividad y retirarnos sin culpa cuando algo deja de ser saludable. Retirarse también puede ser un acto de sabiduría. La claridad en las relaciones atrae a personas con la misma honestidad y respeto mutuo. Los vínculos que nacen de la paz suelen ser más duraderos. Al mismo tiempo,
Se evitan de forma natural las dinámicas basadas en la manipulación o el desgaste emocional. El budismo subraya que gran parte del sufrimiento en las relaciones tiene su origen en la ignorancia de la impermanencia. La impermanencia no es un enemigo, sino la naturaleza misma de toda vida. Se espera que las personas no cambien, que las emociones no cambien y que las circunstancias permanezcan iguales. Esta expectativa es la que genera dolor, porque la realidad inevitablemente cambia. El sufrimiento no nace del cambio, sino de la resistencia a él. La serenidad aparece cuando se acepta la naturaleza cambiante de todo lo que existe. Desde ahí, el amor se vuelve más ligero y el apego más suave. Desde esta aceptación, las relaciones se viven con mayor gratitud y con menos ataduras. La serenidad también transforma la relación con el conflicto. El conflicto deja de ser un enemigo que debe eliminarse de inmediato. En una mente reactiva, el conflicto se experimenta como una amenaza que hay que suprimir cuanto antes. Esto conduce a reacciones impulsivas que, a menudo, empeoran la situación. Reaccionar rápido no significa reaccionar bien. En una mente tranquila, el conflicto se reconoce como una parte natural de la interacción humana. No se niega ni se dramatiza, sino que se observa, se comprende y se aborda con claridad. Esa claridad crea la pausa necesaria para que la sabiduría aparezca. Esta actitud reduce la escalada emocional y abre espacio a soluciones más creativas. Otro aspecto fundamental es la relación con la incertidumbre. La incertidumbre no es un vacío, sino un espacio de posibilidades. La mente inquieta necesita certezas constantes. Anhela garantías, planes detallados y control sobre los resultados. Sin embargo, la vida rara vez ofrece ese tipo de seguridad. La vida está en constante movimiento. Y la seguridad absoluta solo existe en la imaginación. La serenidad surge cuando se aprende a convivir con la incertidumbre sin quedar paralizado ni ansioso. Esta capacidad no elimina el deseo de estabilidad, pero reduce el miedo a lo desconocido. El miedo se disuelve cuando crece la confianza en uno mismo. El budismo enseña que aferrarse a la ilusión del control genera sufrimiento, porque la mayoría de los factores que influyen en nuestra vida están fuera de nuestro control. Soltar, en este contexto, no significa rendirse, sino dejar caer la carga. La serenidad aparece cuando aprendemos a distinguir con claridad entre lo que podemos influir y lo que debemos aceptar. Esta distinción es una forma profunda de sabiduría y libera una enorme cantidad de energía mental. La energía que antes se consumía en la preocupación regresa a la vida. En lugar de luchar contra lo inevitable, la atención se dirige a responder de manera consciente y sabia. Aceptar, en este sentido, no es resignación pasiva, es una percepción clara de la realidad presente. La percepción es la base de toda acción correcta. Desde esa percepción, la acción se vuelve más eficaz. La persona serena no se rinde ante la dificultad, pero tampoco se agota luchando contra lo que no puede cambiar. Esta serenidad no es debilidad, sino una elección sabia entre lo posible y lo imposible. Esta actitud genera equilibrio y una profunda confianza interior. La relación con el trabajo y la productividad también se transforma. En muchas personas, el trabajo se convierte poco a poco en un lugar donde buscar valor personal, en lugar de un espacio para expresar capacidades. El trabajo pasa a ser una fuente constante de tensión y presión autoimpuesta. El valor personal se mide por resultados, reconocimiento o rendimiento. Esta medición constante impide que la mente descanse. En una mente serena, el trabajo se integra como una expresión natural de las habilidades, no como una prueba del propio valor. Se trabaja con dedicación, pero sin identificarse por completo con los resultados. El fracaso deja de ser una negación del propio valor y se convierte en una parte natural del proceso de aprendizaje. Esta manera de trabajar no solo reduce el agotamiento, sino que también eleva la calidad del trabajo. La atención plena te permite detectar errores con mayor rapidez, adaptarte mejor a los cambios y mantener una visión más amplia de la situación. Cuando la mente no entra en pánico, la sabiduría tiene espacio para operar. La creatividad florece cuando la mente no está sometida a una presión constante. Paradójicamente, al soltar la obsesión por el éxito,
creas mejores condiciones para que el éxito ocurra. Este soltar no te vuelve más lento, sino que te ayuda a avanzar en la dirección correcta. La quietud también influye en la relación que tienes con tu cuerpo. El cuerpo suele ser el primero en hablar cuando la mente se ha ido demasiado lejos. Una mente inquieta suele ignorar las señales del cuerpo hasta que aparecen síntomas más graves. Vive desconectada de necesidades básicas como el descanso, la alimentación consciente y el movimiento con presencia. Esta desconexión convierte al cuerpo en una herramienta, en lugar de un compañero. En cambio, una mente serena desarrolla una sensibilidad más sutil hacia el cuerpo. Reconoce el cansancio, la tensión y la presión antes de que se conviertan en enfermedad. Este reconocimiento temprano es una forma profunda de prevención. Este cuidado consciente es una expresión elevada de la sabiduría aplicada. La sabiduría no vive solo en el pensamiento, sino también en la forma en que tratamos a nuestro cuerpo cada día. Desde la perspectiva budista, el cuerpo no es un obstáculo para la iluminación, sino un campo de práctica. Al habitar el cuerpo con conciencia y respeto, se cultiva una presencia que ancla la mente en el momento presente. Este anclaje calma las agitaciones innecesarias de la mente. La armonía entre mente y cuerpo fortalece la estabilidad emocional y reduce la dispersión mental. La quietud también redefine la experiencia del placer. El placer deja de ser algo que se persigue y pasa a ser algo que se reconoce. En una mente inquieta, el placer se busca de forma compulsiva y se consume rápidamente. Nunca es suficiente. Siempre hay una sensación de carencia. Incluso en medio del disfrute, siempre surge la necesidad de mayor intensidad o novedad. En una mente serena, el placer se experimenta con moderación y gratitud. Se siente plenamente en el instante presente. No se persigue ni se rechaza. Se disfruta cuando aparece y se deja ir cuando se desvanece. Esta relación madura con el placer reduce la adicción y el vacío que suele venir después. El placer deja de servir para llenar carencias y comienza a enriquecer la experiencia. La vida cotidiana, vivida desde la serenidad, adquiere una profundidad mayor. Las actividades simples dejan de ser medios para un fin y se convierten en experiencias completas. Es en esta simplicidad donde nace la profundidad. Caminar, comer, escuchar, trabajar, descansar, todo se transforma en una oportunidad para estar plenamente presente. Esta presencia constante genera una sensación de plenitud que no depende de grandes acontecimientos. Una plenitud silenciosa, pero duradera. El budismo enseña que la verdadera riqueza no reside en acumular experiencias extraordinarias, sino en profundizar las experiencias sencillas. La quietud permite profundizar esas experiencias sencillas al dejar de buscar constantemente algo más. Se descubre la abundancia de lo que ya está disponible. Esta abundancia no es ruidosa ni ostentosa, sino que está presente en silencio en aquello que parece familiar. Esta satisfacción serena no conduce al estancamiento. Por el contrario, crea una base sólida para crecer sin ansiedad. Cuando una persona vive sobre esta base, su relación con la vida se vuelve más confiada. Esa confianza no necesita ser demostrada ni defendida. Ya no siente la necesidad de protegerse constantemente, ni de anticipar todos los problemas posibles. Esta confianza no es ingenua. Se forma al enfrentar dificultades y descubrir que uno sigue en pie. Nace de la experiencia de que la mente puede atravesar los desafíos sin derrumbarse. Desde esta base de confianza, lo inesperado deja de ser una amenaza y se convierte en parte del flujo natural de la vida. Lo inesperado ya no se resiste, sino que se recibe con flexibilidad. Así, la serenidad se manifiesta como una armonía profunda con la realidad. Una armonía que no busca controlar el mundo, sino comprenderlo. Comprender no para poseer, sino para convivir. No intenta imponer un orden artificial, sino reconocer el orden que ya existe. Desde esta comprensión, la vida se vuelve menos pesada y más clara. La claridad no surge de eliminar todos los problemas, sino de una mirada que no está nublada. La bondad, en este contexto, no aparece como una recompensa externa, sino como el resultado de la armonía interior. Al dejar de resistir la experiencia, se abre un espacio para que la vida responda con una mayor armonía.
Este espacio permite que todo suceda a su propio ritmo. Esta respuesta no siempre coincide con los deseos del ego, pero sí con las necesidades más profundas del ser. Cuando el ego se aquieta, la verdad se vuelve más fácil de escuchar. Cuando la mente se calma, el ruido innecesario se disuelve. En esa quietud, lo esencial puede ser reconocido. En esa calma relativa, es posible escuchar una sabiduría más profunda. Una sabiduría que no grita ni impone, sino que guía con claridad. Seguir este camino no garantiza una vida sin dificultades, pero sí garantiza una vida con sentido, estabilidad y apertura. El sentido no está en evitar el sufrimiento, sino en la manera en que lo atravesamos. Desde esta perspectiva, la serenidad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una forma de vivir un camino consciente, atento y respetuoso. En este camino, lo bueno no necesita ser perseguido. Aparece cuando la mente deja de intervenir desde el miedo. Encuentra tu propio camino, porque la mente ya no estorba. La quietud, cuando se cultiva con constancia, termina revelando su enseñanza más profunda. La enseñanza de que nada verdaderamente valioso necesita ser forzado. Nada verdaderamente valioso en la vida necesita ser impuesto. Esta comprensión no nace de la teoría, sino de la experiencia acumulada al observar cómo la mente, al dejar de tensarse, permite que la realidad se despliegue de forma más coherente. La realidad no necesita ser empujada para ser correcta. En esta etapa del camino, la persona comienza a reconocer que muchas de las dificultades de su pasado se basaban en una ilusión, la idea de que, sin control, presión y esfuerzo constante, todo se derrumbaría. La quietud va desmantelando esa ilusión de manera silenciosa. La quietud demuestra exactamente lo contrario. Cuando la mente deja de tensarse, la vida recupera por sí misma el equilibrio. Cuando la mente se estabiliza, surge una confianza silenciosa en el fluir de la vida. Esta confianza no es fe ciega ni optimismo ingenuo. Es una confianza nacida de la experiencia vivida. Es la comprensión profunda de que la existencia posee su propia inteligencia. Una inteligencia que no necesita ser dirigida por el miedo. El budismo señala que esta inteligencia se manifiesta cuando dejamos de intervenir de forma forzada. Soltar no es abandonar, sino permitir que las cosas funcionen de manera natural. El problema no es dejar de actuar, sino dejar de actuar desde la ansiedad. En este estado, la persona descubre que muchas soluciones aparecen cuando se les da espacio. Ese espacio es la quietud interior. Las decisiones difíciles se vuelven más claras cuando la mente deja de estar enredada. El camino se revela cuando se abandona la obsesión por obtener respuestas inmediatas. La espera ya no es inquietud, sino confianza. Incluso los finales dolorosos se desarrollan con mayor suavidad cuando no se les opone resistencia. La quietud crea las condiciones internas para que la vida se reorganice de manera pacífica. Toda esta reorganización ocurre en silencio, pero es duradera. Uno de los cambios más importantes se produce en la relación con el deseo. El deseo deja de ser una fuerza que empuja y se convierte en una señal que orienta. No se niega ni se controla. En lugar de perseguir de forma compulsiva aquello que se cree que traerá felicidad, la persona serena aprende a observar sus deseos con lucidez. Algunos pensamientos se disuelven al ser observados. Otros permanecen, pero ya no generan ansiedad. No necesitan ser eliminados. Solo vistos con conciencia, se transforman en intenciones claras, libres de urgencia. Desde esa claridad, la acción se vuelve más precisa. Esa precisión nace de una escucha profunda, no de la presión por actuar. No se dispersa en múltiples direcciones, ni se agota en esfuerzos desesperados. Cada paso surge de una comprensión más profunda del momento presente. Un momento que no es arrastrado hacia el pasado, ni empujado hacia el futuro. Esta precisión no es rigidez, sino adaptación consciente. Adaptarse no es ceder al miedo, sino ajustarse desde la lucidez. La persona serena sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Esta capacidad de ajuste continuo es una forma elevada de sabiduría práctica. Una sabiduría nacida de la experiencia vivida, no de la teoría.
La serenidad también redefine el concepto de propósito. Ya no es un destino lejano, sino la forma en que caminamos en cada instante. En una mente inquieta, el propósito suele estar ligado a logros futuros, objetivos externos o reconocimiento visible. En un estado de mente serena, el propósito se siente como armonía interior, vivir en coherencia con lo que se reconoce como verdad en cada instante. Esta coherencia trae una sensación de justeza, incluso cuando el camino aún no está claro. Esta armonía genera una sensación de plenitud que no depende de resultados concretos. El resultado deja de ser aquello que determina el valor de la experiencia. Cuando se vive desde esta base, incluso las dificultades adquieren otro significado. Ya no se entienden únicamente como obstáculos, sino como oportunidades para una comprensión más profunda. No porque el dolor sea algo deseable, sino porque su potencial transformador se revela cuando se lo enfrenta desde la presencia. La presencia permite que el dolor se apacigüe en lugar de amplificarse. La quietud no elimina el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento se convierta en desesperación. Entre el sufrimiento y la desesperación, siempre existe un espacio de conciencia. Otro aspecto fundamental es la relación con la espera. Esperar deja de ser un estado pasivo y se convierte en una confianza profunda. La mente inquieta percibe la espera como una pérdida de tiempo o como una amenaza. Teme al vacío porque, en ese vacío, ya no hay nada a lo que aferrarse. Quiere acelerar los procesos, anticipar resultados y cerrar ciclos antes de que maduren. Por el contrario, la mente serena comprende que esperar también es una forma de acción. Una acción silenciosa que permite que lo necesario ocurra de manera natural. Esa naturalidad no puede ser forzada, solo puede ser permitida. Esta paciencia profunda no es pasividad, sino respeto por el ritmo natural de la vida. Respetar el ritmo es respetarse a uno mismo. En esta etapa del camino, la persona comienza a notar que muchas cosas llegan cuando deja de perseguirlas. No porque haya renunciado a sus anhelos, sino porque ya no los bloquea con tensiones internas. El anhelo se depura. Deja de estar teñido de ansiedad. Las oportunidades llegan de forma más natural, sin ruido, sin ostentación. Las personas adecuadas aparecen sin necesidad de esfuerzo forzado. Las respuestas surgen cuando las preguntas dejan de insistir. El silencio, a menudo, contiene la respuesta más precisa. Esta experiencia refuerza la confianza en la quietud como un estado fértil. En ese suelo silencioso, toda semilla tiene la posibilidad de germinar. La sabiduría budista explica este fenómeno a través del principio de la no resistencia. Aquello que es permitido encuentra por sí mismo su camino. Aquello a lo que no se le opone resistencia halla su cauce natural. Aquello que es forzado se distorsiona. La quietud reduce la resistencia interna y permite que la energía vital fluya libremente. De ese fluir, la vida se nutre de manera armónica. Desde ese flujo libre, la vida se expresa con mayor armonía. No perfecta, pero auténtica. Una persona serena también desarrolla una relación más sana con la pérdida. La pérdida deja de ser vista como un enemigo. Comprende que perder no siempre significa fracasar. Con frecuencia, la pérdida es una forma de liberación. Soltar aquello que ya no es adecuado crea espacio para lo que sí lo es. Este soltar no nace del desencanto, sino de la madurez interior. Esta comprensión reduce los apegos y el miedo al cambio. La vida deja de ser una acumulación constante y se convierte en un proceso de renovación continua. Cada vez que se suelta algo, la mente se vuelve un poco más ligera. En esta etapa, la serenidad se convierte en una presencia permanente, no en un estado pasajero. Esto no significa que la mente nunca se altere, sino que sabe regresar con rapidez a la calma. Ese regreso es como volver a la respiración después de una ráfaga de viento fuerte. La persona reconoce las primeras señales de tensión y responde de manera consciente. Respira, observa y ajusta, sin juzgar, sin apresurarse. Esta capacidad de autorregulación es uno de los frutos más valiosos de la práctica. La relación con el fracaso también se transforma profundamente. El fracaso deja de ser etiquetado como un error que debe ocultarse.
El fracaso deja de ser una condena y se convierte en una etapa. Ya no define la identidad ni determina el valor personal. El valor no se tambalea por un solo resultado. Es simplemente otra experiencia dentro del flujo de la vida. Esta perspectiva libera a la persona del miedo paralizante y le permite avanzar con mayor autenticidad. Esta autenticidad aporta una sensación de solidez interior. La serenidad vivida de este modo se irradia de forma natural hacia el exterior. No necesita ser declarada ni demostrada. Está más presente en el silencio que en las palabras. Se percibe en la manera de hablar, de escuchar, de actuar y de decidir. Las personas sienten esta coherencia y responden con mayor apertura, porque la paz siempre es contagiosa. Así, sin una intención explícita, la quietud crea un campo relacional más armónico. Este campo relacional no solo atrae experiencias agradables, sino también experiencias auténticas, situaciones que impulsan el crecimiento, incluso cuando generan incomodidad temporal. Esta incomodidad no se evita, sino que se acoge con comprensión. La persona serena aprende a confiar en este proceso porque observa que la vida fluye mejor cuando no se la fuerza. Esta confianza se construye a partir de la experiencia, no de una fe ciega. La sabiduría budista enseña que el sufrimiento disminuye, no cuando la vida se ajusta a nuestros deseos, sino cuando nuestros deseos se ajustan a la realidad. Esta adaptación no es renuncia, sino sabiduría. Una sabiduría que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. Al armonizarse con la realidad, la persona deja de malgastar energía en luchas innecesarias y la dirige hacia lo esencial. En este estado, la gratitud surge de manera natural, no como una obligación moral, sino como el resultado de vivir plenamente en el presente. La gratitud deja de ser un pensamiento y se convierte en una sensación. Al vivir plenamente el instante, se empiezan a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La vida cotidiana revela su riqueza. Una riqueza no por ser mayor, sino por ser más profunda. Esta gratitud serena refuerza aún más la paz interior, creando un círculo virtuoso. La paz también permite aceptar la imperfección. La imperfección deja de ser un defecto y pasa a ser una huella de la vida. Se comprende que la vida no necesita ser perfecta para ser plena, que el orden absoluto es solo una ilusión, y que la belleza a menudo reside en lo incompleto. Esta aceptación libera a la persona de la presión constante de tener que arreglarlo todo. La presión había mantenido durante mucho tiempo a la mente en un estado constante de tensión, como si algo estuviera siempre fuera de lugar. Al final, la enseñanza se vuelve simple y profunda. Cuanto más serena está la mente, menos obstáculos crea, porque la mayoría de los obstáculos no provienen de las circunstancias, sino de la forma en que reaccionamos ante ellas. Y cuanto menos obstáculos se crean, más libremente puede fluir la vida. Las cosas buenas no necesitan ser invocadas ni atraídas mediante esfuerzo mental. No responden a la imposición. Responden a la disponibilidad interior. Aparecen cuando encuentran un espacio adecuado. La quietud no es un estado que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Es una respiración que se recuerda, luego se olvida y luego se recuerda de nuevo. Es un proceso de práctica continua, una elección que se renueva en cada instante. Elegir observar en lugar de reaccionar. Observar para comprender, no para controlar. Elegir comprender en lugar de juzgar. Elegir confiar en lugar de controlar. Esta confianza no es rendición, sino una cooperación profunda con el fluir de la vida. Cada una de estas elecciones fortalece el vínculo con la sabiduría interior. Desde esta forma de vivir, la persona deja de preguntarse constantemente ¿cuándo llegarán las cosas buenas? Porque ya no coloca la vida en un estado de espera. Ya no vive aguardando un futuro ideal. Descubre que lo valioso se manifiesta en la manera de vivir, en la forma de responder, en la manera de disfrutar el presente. Un disfrute silencioso, sin ostentación, pero duradero. La vida deja de ser una promesa y se convierte en una experiencia directa. Así, la quietud revela su poder más sutil. No necesita demostrarse, no necesita afirmarse.
no cambia de forma repentina el mundo exterior, pero transforma por completo la manera de habitarlo. Y en esa transformación, todo lo que es verdaderamente importante encuentra con naturalidad su lugar, como si siempre hubiera estado allí, esperando simplemente a que la mente dejara de intervenir. Si estas palabras tocaron algo en ti, no fue casualidad. La tranquilidad no es huir del mundo, es aprender a habitarlo sin resistencia. Suscríbete a Paz en el Presente y regresa siempre que necesites calma, claridad y un recordatorio suave. Dale like al video para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Nos encontramos en el próximo momento presente.